Hoy vamos a platicar de un artículo de Alan Bryman que se llama La pregunta de investigación en la investigación social. ¿Cuál es su papel? La cita de este artículo es Alan Bryman, 2007, de Research Question in Social Research, What is its role? Publicado por International Journal of Social Research Methodology, volumen 10, número 1, publicado entre las páginas 5 y 20 de dicha revista. La pregunta de investigación en la investigación social. ¿Cuál es su papel? Veamos qué dice este autor. Inicia planteándonos que el problema de investigación es la parte central de toda investigación. Pero se pregunta, ¿qué se investiga? Y la respuesta es la realidad. Esa realidad constituida por las cosas que existen, pero también las cosas de la realidad que no se han conocido. Hay cosas de la realidad a esa que tú piensas que ya conoces, que no conoces, y por tanto, siempre habrá algo que investigar para tener un mayor conocimiento. Este problema de investigación lo podemos abordar de manera conceptual o lo podemos abordar desde la realidad misma. En este caso, tendremos que ver que la realidad siempre es observable y es medible. Son dos características importantes. Si nosotros hablamos de un problema de investigación conceptual, tendremos que referirnos al modelo de investigación, los modelos teóricos que nos permiten dar una explicación sobre cómo pensamos opera la realidad o el fenómeno que estamos analizando. Para ello, vamos y necesitamos usar variables. Dice este autor, la primera es la variable dependiente, la cual va a ser explicada a partir de variables independientes o una dependiente, según sea el caso. El problema de investigación debe ser definido. La definición del problema es sumamente importante porque es donde vamos a delimitar qué es lo que está sucediendo, qué ocurre en la realidad, qué hechos se están presentando y de estos hechos, cómo se están presentando, es decir, la forma en que se presenta el hecho. Va a constituir el modo, la cantidad, es decir, la frecuencia, el nivel de ocurrencia de este fenómeno. Y por tanto, también debo de considerar el tiempo y espacio. El tiempo se refiere al periodo histórico, es decir, un día, una semana, un mes, un año, un quinquenio, un decenio, un siglo o un milenio, ¿por qué no? Podríamos analizar temporalmente. Y desde el punto de vista espacial, tenemos que considerar entonces el lugar en donde está sucediendo el fenómeno. ¿Está sucediendo en tu localidad? ¿Está sucediendo en tu municipio? ¿Está sucediendo en tu estado? ¿O está sucediendo en México, en tu país? Porque de otra manera, podríamos también analizar algo que sucede en otro país. O podríamos analizar lo que sucede en el continente, como un fenómeno social, por ejemplo, la migración que estamos viendo en estos momentos es un fenómeno continental. La elaboración del texto descriptivo nos va a llevar a tener nuestro problema de investigación claro a partir del modo, cantidad, tiempo y espacio y la determinación de las variables dependiente e independiente. Son dos temas importantes, tres características de los hechos sumamente relevantes que nos van a permitir, por lo tanto, escribir nuestro planteamiento del problema. En el planteamiento del problema vamos a resaltar el tema de investigación. Vamos a elaborar también una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta de investigación debe de tener una respuesta, y esta respuesta es lo que conocemos como la hipótesis. La hipótesis no es otra cosa que una respuesta a la pregunta de investigación. Esta respuesta es tentativa, es a partir de lo que tú ya has estudiado sobre el tema, sobre lo que tú conoces sobre el tema, y a partir de ese conocimiento profundo que tú tienes por haber leído sobre el tema, podrías estar planteando por dónde vienen las razones, las causas que generan el fenómeno que tú estás analizando.
Esto te va a permitir generar un reporte de investigación. La teoría, por tanto, nos permite generar conocimiento científico. Y este conocimiento va a tener tres características. Uno es que es verificable. Dos es que es sistemático. Y tres es que es válido. Cuando digo verificable es que otro investigador puede llegar a las mismas conclusiones que tú llegaste a partir de aplicar la misma metodología. Sistemático, ¿por qué? Porque surge del método experimental. Y válido porque está sustentado desde el punto de vista teórico, es decir, la teoría o el método que utiliza debe de medir lo que yo digo que mida, y en su caso de tener esa validez que se llama interna, pasaríamos a la validez externa, es decir, la generalización de los resultados que yo obtuve. En el caso de la generalización de los resultados que obtuve, estoy hablando del método deductivo, cosa que no sucede cuando aplico el método inductivo, el cual se refiere a un análisis de caso y por lo tanto yo no puedo generalizar la información que yo obtenga a partir de ese análisis de caso. Sin embargo, la investigación científica me genera conocimiento científico en ambos tipos de métodos, ya sea en el método deductivo e inductivo, porque lo que buscamos es eso, un proceso de búsqueda que nos dé explicaciones causales para conocer la realidad, para conocer por qué pasa lo que pasa. La investigación científica se vincula al problema de investigación, siendo este la parte central con la que iniciamos toda investigación. Sin problema de investigación, simplemente no tenemos que investigar.